López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país, y además estamos transmitiendo también a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula, en Easy, canal 121. Sky canal 157, en Total Play estamos en el canal 161, en Megacable en el canal 153, en Dish estamos en este momento en el canal 354. Y para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es miércoles 19 de enero del año 2022, han transcurrido 19 días y faltan 346 y termina este año por la semana número 3. Pues muchas gracias. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cisneros, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. Gracias. ¿De quién es santo este miércoles 19 de enero? Mi querido Joaquín, te saludo con mucho gusto. Hoy celebra su santo Marta, Audifaz y Mario. Pues Mario Alberto Navarro y a la doctora Navarro, sí, son Mario y su esposa Marta. Muchas felicidades, doctora. Oscar Mario Beteta, querido hermano, te mando un abrazo. Mario López, reportero, sí. Mario Delgado, hoy es su santo, felicidades. Mario Ávila, querido Mario, te mando un abrazote enorme y gracias por todo lo que has hecho por este grupo y bueno, y por todo Radio Fórmula. Muchísimas gracias. Mario Torres, te mando un abrazo, Mario Torres. En fin, todos los Marios. Marta Carrillo, Marta Sagún, te mando un saludo, Marta Sagún. Marta Figueroa también. Martita Venegas, Marta, te mando un abrazo. Marta Sánchez, Marta Yolanda Sánchez, Marta Velar, Marta Lamas, muchas felicidades hoy en tu santo. Hoy es cumple de la gran Valentina Larraqui, Tibolio Bene, cara Valentina, augurio hoy en tu cumpleaños. Muchas gracias. Y también es cumpleaños hoy del querido Ricardo Arjona, te mando un abrazo. Y si todo esto es hoy, Lau, que es miércoles 19 de enero, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana, ya jueves y 20 de enero? Con todo gusto, Joaquín. Mañana celebra su santo Fabián y Sebastián. Pues muchas felicidades, gracias. Saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar en Telefórmula, la saludo a Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. La percepción de la inseguridad en México aumentó en diciembre. ¿Usted se siente más seguro o no? Por lo menos 6 de cada 10 mexicanos dijo sentirse inseguro en la encuesta con el INEGI. Fresnillo, en Zacatecas, sigue siendo la ciudad más insegura. La tercera ciudad más insegura, ¿sabe cuál es? Naucalpan, aquí pegadito en el Estado de México. La detención de un presunto operador del cártel de Sinaloa en Apodaca, ya Nuevo León, derivó en un tiroteo para capturar a sus cómplices. Esa es una de las grandes preocupaciones de todos, sí, la inseguridad. La otra, y por supuesto, sí, la pandemia. Bueno, la pandemia es yo creo que es la principal preocupación ahora. ¿Por qué? Porque ya prácticamente nos hemos acostumbrado a vivir con la inseguridad. Le doy este dato, ¿sí? Anoche se reportaron casi 50,000 casos, porque están topados, le decía. No han pasado de 50,000, 40,000, todo ha estado en los 40,000, es que raro, ¿no?
Anoche 49.343 casos, lo que nunca se había visto, es el pico máximo de toda la pandemia. Otra cifra récord es la de los casos activos, 426.110 casos activos. La ocupación hospitalaria también ha crecido, está en 34%. Y se están disparando las incapacidades médicas, lo que es otro problema. En Palacio Nacional hoy el presidente continuó con la defensa del historiador Pedro Salmerón, a quien él propuso para ser embajador de México en Panamá. Dijo que ante las múltiples acusaciones de acoso sexual, pues que se presenten las denuncias ante el Ministerio Público, porque todo esto, dijo, es una campaña de linchamiento con intenciones políticas. Pues ¿qué intención política puede haber en señalar estas acusaciones contra el historiador Pedro Salmerón? Puede ser la intención política. El presidente ratificó su propuesta para que el exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea embajador en España. Todavía, España no ha contestado si da o no el beneplácito, lo dará en su momento, verá que lo dará. Dijo que no hay razón para que España se oponga y aprovechó para cargar otra vez contra España, contra la corona, contra el gobierno, porque no aceptó ofrecer disculpas por los abusos de la conquista, y que ni siquiera dijo, le contestaron la carta. Bueno, la embajada de Estados Unidos tampoco le ha contestado la carta aquella, sí, del apoyo del gobierno de Estados Unidos a organizaciones políticas, a mexicanos primero, de Claudio X González. Senadores demócratas urgen al presidente Biden no callar ante el presidente López Obrador sobre sus políticas en favor de combustibles fósiles y contra la inversión extranjera. Mañana llega a México, confirma la embajada de Estados Unidos. La secretaria de Energía, para tratar temas de cooperación energética, se va a reunir en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Nueva movilización de estudiantes, académicos y trabajadores del CIDE. Ahora se plantaron frente a Gobernación y en el resto del mundo. Del 10 al 16 de enero de este año, los contagios de COVID en el mundo aumentaron un 20% respecto a la semana previa, para sumar 18.700.000 casos. La Organización Mundial de Salud informa también que la cifra de muertos subió un 4%, totalizando 45.000 decesos en ese mismo periodo. Japón eleva la alerta en Tokio y en otras 12 ciudades por la propagación de Omicron, que hoy ha dejado ya 40.000 contagios en todo el país. Dice el primer ministro británico Boris Johnson que no va a renunciar por el Partygate y pide a parlamentarios esperar resultados de esta investigación. Joe Biden cumple un año como presidente de Estados Unidos. Hoy va a dar un mensaje a la nación, mientras la Fiscalía de Nueva York denuncia que las empresas de Trump inflaron su valor. La Casa Blanca repartirá 400 millones de cubrebocas N95 de forma gratuita en un esfuerzo más por controlar esta pandemia. El príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, desactiva ya sus redes sociales. Enfrenta un caso civil en Estados Unidos por agresión sexual. En un momento le doy todos los detalles. Gracias, también es cumpleaños hoy de un gran periodista, Fernando Meraz. Continúa. En la mañanera el presidente hoy defendió otra vez a Pedro Salmerón, propuesto por él personalmente como embajador de México en Panamá. Dijo que llueve, truene o relampaguee. Inaugura el año que viene el Tren Maya, que está muy complicado eso. Está muy complicado. Yo supongo que el 21 de abril, cuando el ejército termine y entregue el aeropuerto Felipe Ángeles, pues lo va a trasladar completo para los tramos, medio tramo 5, 6, perdón, el 6 y el 7, ¿sí? Que son los más lentos. No han empezado todavía los 6, el 6 y el 7. Y también el presidente pues cargó contra España, reiteró que Quirino Ordaz es su propuesta para ser embajador en Madrid. Y te escucho, Jenny Vale. Te informo, Joaquín, que sube la percepción de inseguridad de la población. 65.8% de los mexicanos considera que vivir en su ciudad es inseguro. Aquellas ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo, al igual que Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan. El detalle más adelante. Gracias, Jenny. Te recupero, Sara Paz. Joaquín, las expropiaciones que se realizan en la zona del Tren Maya son de común acuerdo con los propietarios, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En otro tema, sobre Pedro Salmerón, señaló que las víctimas de acoso sexual deben presentar sus denuncias ante el Ministerio Público. Los detalles más adelante. Sí. Gracias. Y voy contigo, Rocío Galván, Fórmula Tijuana.
Joaquín, muy buenas tardes. Informarte que el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala, confirmó esta mañana que fue detenido Ángel Peña, el bloguero que amenazó a Margarito Martínez Esquivel unos días antes de su muerte. La Fiscalía no ha proporcionado más detalles al respecto y se anuncia que el funeral del periodista será mañana jueves, mientras que el viernes habrá una vigilia del gremio en honor a él y para pedir la aclaración de los hechos. Los detalles te los platico más adelante. De todos modos, es un homicidio. Y Héctor Herrera, el tema de la evaluación de la pobreza, ¿cuáles son los municipios más pobres? De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, los municipios del país que reúnen la mayor cantidad de personas en situación de pobreza, Joaquín, son León, Ecatepec, Iztapalapa, Puebla y Nezahualcóyotl. La paradoja aquí es que ya no son municipios rurales, sino urbanos los que se encuentran en esta condición. Que me sorprende mucho lo de León. León es una ciudad próspera, industrializada. Me sorprende mucho lo de León. Bueno, Israel Aldave, el mensaje del exsecretario de Gobernación, el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, a quien fue gobernadora de Sonora, al que fue gobernador sustituto allá en Campeche, y al mismo Quirino Ordaz, ¿sí? Te escucho, ¿qué les dijo? Joaquín, el líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo a los exgobernadores de su partido propuestos por el gobierno para ocupar diversas representaciones diplomáticas que no deben aceptar cargos en administraciones de otro color, sobre todo después de los malos resultados electorales obtenidos en sus respectivas entidades, porque con esto, afirma, traicionan a la militancia. Joaquín. Es cierto, en Sonora perdió el PRI, en Sinaloa perdió el PRI, en Campeche perdió el PRI, bueno, el PRI perdió casi todo lo que tenía. Y voy contigo ahora, Javier Giles, este encuentro civilizado. Joaquín, la Secretaría de Gobernación informó que la reunión que tuvieron anoche el secretario Adán Augusto López con la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y el presidente del INE Lorenzo Córdoba fue para reforzar la seguridad en las entidades en donde habrá elecciones este año. Se busca detectar amenazas y evitar acciones de la delincuencia. Más adelante la información. Y también se reunió el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández con el líder del Senado, Ricardo Monreal. Joaquín, el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dialogar sobre la agenda legislativa que Morena impulsará a partir del próximo 1 de febrero. 3 temas son los prioritarios: la reforma eléctrica, la de la Guardia Nacional y la político-electoral. Joaquín. Gracias, y sobre todo que es muy importante el mensaje, ¿sí? Después de los señalamientos y la distancia que tiene Ricardo Monreal, lo que ha puesto el presidente López Obrador con Ricardo Monreal, es el secretario de Gobernación, el que acerca, el puente. Y Maru Rojas, pues se van a ver la cara, a ver si se las ven, ¿no? Digo, en el mejor de los sentidos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel Bartlett, y el tema de la reforma eléctrica. Te escucho. Joaquín, investigadores del Instituto Politécnico Nacional, del SENACE, también de Industrias Químicas, estuvieron debatiendo las ventajas y desventajas de la nueva reforma eléctrica que propone el presidente de la República. A las 5 de la tarde, el debate será entre industriales y el propio titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ya está confirmado. El próximo mes cumple 86 años y hoy el debate se ve que va a ir a para largo el avance. Qué bueno, a ver si se transmite, ¿qué tal? Foros de parlamento abierto, más pomposo lo puede haber un hombre. Y luego sirven para 2 cosas, para nada y para la otra que no le puedo mencionar aquí. Voy a unos anuncios, sí, después de los anuncios voy a hablar con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viviendo, el pico de la 4ª oleada. Voy a hablar también con la secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un tema muy interesante, el registro ya de los hijos, primero con el apellido materno y luego el paterno. ¿Por qué? Porque Alejandra Espitalier, la secretaria general de la Presidencia de la Corte, es de las primeras, yo creo, la primera que ha registrado a su hijo con el apellido paterno primero y luego, el materno primero, la costumbre, ¿sí? El materno primero y luego el paterno. Deportan filas de hasta 100 kilómetros en la carretera Sonora por bloqueos de trabajadores de mineros, de Cananea. A ver si ahora que decide el presidente, el dueño, pues le dice, oye, pues pónganse de acuerdo, por favor, sí, y sigan más el sistema ponchallantas en este circuito exterior mexiquense.
Fíjese que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted tiene su tag bien y lo leen mal? Que es muy común que lean mal el tag, que luego tienen que pararse y les acercan una pistolita de rayos láser y dicen, sí, ya, pase. ¿Qué ocurre? Pues ahí hubo un tráiler de 40 toneladas que pasó y le poncharon las llantas. ¿Se imagina el accidente que puede haber? ¿Y dónde está aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Dónde está la Guardia Federal de Caminos? No, pues están viendo para otro lado. Continuamos. Bien, voy contigo, Maru Rojas. Ya termina la permanente la semana que viene. Te escucho. Penúltima sesión de la permanente, Joaquín, en la que se aprueba el formato a distancia en que comparecerá para su informe la titular de la CNDH, Rosario Piedra, el próximo martes. Y también se ratificó ya al nuevo procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, el avance. Y que tomará, ya es un formalismo, sí, ya está aprobado. Y Héctor Herrera, pues no sé, ¿se acuerdan que no iba a haber, no veían una cuarta oleada? ¿Qué tal si la llegan a ver? Te escucho, el tsunami. La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se están reportando 49.343 casos activos. Se registran además ya casi 4.700.000 casos estimados acumulados y suman 301.789 fallecimientos, todos asociados a complicaciones por el COVID. Bien, es más el exceso de mortalidad, que es el que hay que añadir ese factor, ¿sí? Enrique Hernández. Los problemas derivados ¿de qué? De la cuarta oleada, porque dicen que no, es un catarrito. No es un catarrito, es COVID, te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Para informarte que lamentablemente continúan los contagios por COVID en la Ciudad de México, pero también continúa creciendo el descontento por parte de los capitalinos, quienes lamentan que las autoridades insisten en maquillar la situación que por hoy se vive ante la pandemia y que la realidad completamente es otra y adversa para la salud y para garantizar los trabajos de las personas quienes buscan hacerse una prueba y lamentablemente pierden hasta 2 días de trabajo. El reporte que te tengo. Sí. Gracias. Y ahora por eso es el problema de Banamex, porque dijo el presidente entre 30,000 y 40,000 millones de dólares el valor de la operación, que es lo que habían dicho algunos expertos al principio, pero ahora el Bank of America dice que no, que costaría entre 10,000 y 12,000 dólares. Yo creo que lo está abaratando. ¿Cómo va a costar entre 10,000 y 12,000 dólares si hace 20 años les costó 12,500 millones de dólares? De veras, no me dan a mí las cuentas, como estos hombres de negocios, ¿no? Después de 20 años, ¿usted cree que un negocio vale menos de lo que lo compraron? Pues está bueno Citi, ¿eh? Y ese es el problema. Y la gran diferencia, le insisto, en 2001 lo que Citi anunció fue la compra y Banamex la venta. ¿A quién? A Citi. Hoy Citi anuncia la venta de Banamex. ¿A quién? ¿Quién sabe? Al que pague más. Ese es el problema. Por eso es la incertidumbre y por eso las calificadoras han reaccionado a la baja. ¿Por qué? Porque no saben quién va a comprar. Ahí está este grupo de este empresario que le dicen el Manitas, allá en Monterrey, Javier Garza, que creó esta franquicia que se llama Los Empresarios de la 4T. ¿Sabe quién lo preside? Él. Me dijo que le mandó un mensaje al presidente, reveló el presidente de que no, pues lo compramos con el gobierno. Hay que recordar cuando en tiempo de Carlos Salinas, en 1994, Salinas le entregó la operación de la venta de la Telefónica cubana al mismo empresario. ¿Sí? Y no se la dio a Carlos Slim. Ya le contaré esa historia un día. Bueno, mientras tanto, el tema, Jenny Valente. Gracias, Joaquín. Te comento que Bank of America determinó que Banorte es el banco mejor posicionado para adquirir Banamex, cuyo precio, aseguró, oscila entre los 10,000 y 12,000 millones de dólares. El detalle más adelante. Ya lo están rematando, pues, sí. Un precio que oscila entre 10,000 y 40,000 millones de dólares. Al mejor postor. ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Óscar Zúñiga, sigue el movimiento del CIDE.
Joaquín, estudiantes del CIDE señalan que seguirán en pie de lucha, esto ante el nuevo intento del CONACYT de convocar a una asamblea para cambio de estatutos. Joaquín. Voy contigo, Raimundo Elizalde, de Fórmula Monterrey, este tiroteo en Apodaca. Muy buenas tardes, Joaquín. La detención de Alan Hervey, alias el comandante Cano, señalado como presunto líder de la delincuencia organizada, detonó en una serie de enfrentamientos entre autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones y presuntos delincuentes armados. Este último de los enfrentamientos se registra en el municipio de Apodaca, donde detienen a 7 personas armadas. Les encuentran además droga. Los detalles los tendrás más adelante. Elizalde, voy contigo, Leopoldo Espejel. ¿Cómo que se cayó una camioneta de un puente sobre las vías del tren? Joaquín, la caída de una camioneta desde el puente vehicular de la avenida Mario Colina hacia las vías del tren esta madrugada ocasionó retrasos en el servicio del tren suburbano entre las estaciones Fortuna y Tlalnepantla, lo que generó algunas intermitencias en el servicio, que fue restablecido a las 6:30 de la mañana. Se informó que el conductor de la camioneta resultó con lesiones leves. Joaquín. Bueno, aquí se cae una camioneta de un puente sobre la vía del tren del suburbano. Imagínense que ya estuviera funcionando el aeropuerto. Bueno, pero se recuperó a las 6:30, dicen. Y voy contigo, Michelle Rivera, Fórmula Sonora, porque este bloqueo que ha provocado ya de Mineros de Cananea un tapón de 100 kilómetros. ¿Sabe usted los millones de dólares que hay en mercancías y las miles de personas que están atrapadas? Te escucho. Joaquín, muy buenas tardes. Integrantes de la sección 65 del Sindicato de Trabajadores de la Mina en Cananea se encuentran en estos momentos bloqueando los accesos al municipio de Imuris y Cananea, que buscan respuesta por parte del gobierno federal luego del supuesto plan de justicia para este municipio. Aseguran hay nula respuesta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te tengo el reporte más adelante. Gracias, y ya está en marcha esto que habían anunciado. Además, ninguna autoridad intervino, ¿sí? Hablando de violación de derechos humanos, porque los dueños o los concesionarios del circuito exterior mexiquense, como dice que hay gente, vehículos que se pasan sin pagar, pusieron ponchallantas. Ahora, yo le digo, me consta que muchas veces la lectura del tag no la puede hacer la caseta. Y entonces, ¿qué? Van a ponchar las llantas como este tráiler. Le poncharon las 22 llantas, imagina, para quitarlo, se imagina las filas, pero eso no le importa, no les importa las filas, lo que les importa es que paguen. ¿Y por qué no les importa cuando les bloquean? Que hoy el presidente dijo que tiene la suficiente autoridad moral para haber terminado casi, dice que los bloqueos de las casetas, las tomas de casetas, pues. Te escucho, voy contigo, Leopoldo Espejel. Joaquín, un tráiler que transportaba 40 toneladas de cemento fue el primer tractocamión en estrenar el sistema de ponchallantas que comenzó a operar ayer en el circuito exterior mexiquense al evadir el pago de 172 pesos de peaje en la caseta de cobro de las Américas en Ecatepec, provocando que sus 22 llantas fueran perforadas. Este sistema inhibió, Joaquín, que otros vehículos cometieran esta falta. Gracias. Y voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Sonzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Viene el frío. ¿Qué tal, Joaquín? En las próximas horas en la Ciudad de México, temperatura de 21 grados centígrados en la noche, 14 grados centígrados en Monterrey, 31 grados centígrados el jueves, 7 de mínima, 18 de máxima, y el viernes 3 de mínima con 11 de máxima. La masa aire polar proveniente de Canadá originará descenso de temperatura del jueves al domingo, y el paso del nuevo frente frío provocará chubascos, lloviznas, neblinas y nevadas y fuertes vientos en los próximos días. Joaquín, buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Sonzón. Y en el resto del mundo, Gina. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Pues medios alemanes confirmaron que la ex canciller Angela Merkel rechazó el cargo de presidenta del Consejo Asesor sobre Bienes Públicos Globales de Naciones Unidas. Y no cesa la tensión en Ucrania. Joaquín, Washington advierte que Rusia podría enviar más tropas a la frontera de Kiev y sugiere al presidente Vladimir Putin decidir por la vía pacífica para resolver la tensión. La Corte Penal Internacional dio un plazo de 3 meses al gobierno del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, para que informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Caracas. Y ha muerto el actor de la cinta Hannibal, el origen del mal. Se trata del francés Jasper Ulier, tras sufrir un accidente en esquí en los Alpes franceses. Tenía 37 años. En la cinta interpretó a Hannibal Lecter en su etapa joven. Joaquín. Gracias. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 46 centavos. En ventanillas se vende en 20.81, en los bancos hasta en 20.98. El euro en el mundo, $1.13. Aquí en México un euro se vende en 23 pesos con 89 centavos. Y hoy sí hay petróleo. Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo alcanza, Joaquín, precios no vistos desde octubre del 2014. Se ubica ya en $80.18 por barril y está reportando una variación positiva de $1.82 respecto al precio previo. Se encuentra además $25.08 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Y esto va a provocar un aumento en el precio de importación de gasolina. Luego ya el gobierno lo subsidia para que no se disparen. Y bueno, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? LópezDóriga.com. ¿Dónde está LópezDóriga.com? Es muy fácil. Me tiene permanentemente al alcance de su mano. Estoy donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aquí está, dice, periodistas que aceptan cargos en otros gobiernos traicionan a la militancia, dice Osorio Chong. Ojo con lo que dice, a la militancia, no a la dirigencia, no a Alejandro Moreno, a la militancia. Bueno, le invito a que se una a las plataformas, sí, que se una en Facebook, soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga. También le recuerdo que le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que también se llama igual, sí, López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Telegram, en Amazon Music. Y por supuesto le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, que en esta tarde de miércoles 19 de enero de este año 2022 le voy a tener a usted todo esto. Esto y más información solo aquí con López Dóriga. Sígalo en Twitter en @LópezDóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Estamos en la cuarta oleada. ¿Te acuerdas, Héctor Herrera, cuando decía no se aprecia una cuarta oleada? ¿Qué tal si no la ven? Les pasa por encima el tsunami. Pero aquí no nos está pasando por encima, nos está pegando en la línea de flotación. Ahí están las cifras de contagios, ayer la más alta de toda la pandemia, y eso que la topan pues con el número bajo de pruebas, y también el disparo de muertes, ayer 320, Héctor. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente con gusto. Pues efectivamente, Joaquín, esta pandemia no cede en el planeta porque en las últimas 24 horas, y fíjate que prácticamente desde el pasado 13 de enero, pues cada 24 horas está rompiendo récord de contagios. Estamos hablando que prácticamente a diario desde el 13 estamos registrando un número o un porcentaje mayor. Ayer fueron 49.343 casos reportados en las últimas 24 horas y se suman efectivamente el número de casos activos que no habíamos visto en ninguna de las anteriores olas. Estamos hablando en este último reporte de 306.212 casos activos. Además, estamos ya pues muy cerca de los 4.700.000 casos estimados acumulados. La cifra exacta es de 4.682.257. Y además, bueno, pues desafortunadamente este registro de personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus, que ya alcanzó los 301.789. Solo ayer el reporte, Joaquín, desafortunadamente es de 379 personas fallecidas. Por el número de casos activos, nuevamente Baja California está y sigue a la cabeza. Se explica por la interacción migratoria en esa zona del país. Y también le sigue la Ciudad de México, obviamente la densidad demográfica, pero está también San Luis Potosí y Colima. Y déjame darte un dato, Joaquín, que mañana, si me permites, te voy a ampliar, pero te quiero adelantar aquí, que la pandemia hasta ese momento ha dejado más de 5.12 millones de muertes en el mundo. Este es el último reporte de la Universidad Johns Hopkins. Pero fíjate que se acaba de publicar un estudio que mañana te detallaré en la revista Nature, que está revelando que después de sobrevivir a la infección inicial, es decir, del SARS y de la enfermedad que produce, que es el COVID-19, un grupo de personas mostró un 60% mayor riesgo de muerte durante los 6 meses posteriores a la infección. Es decir que, pues estaríamos hablando que, de acuerdo con este estudio, Joaquín, 6 de cada 10 personas que yo supongo en la primera o segunda ola tuvieron un COVID pues muy intenso, incluso con respirador, pues la probabilidad es que en 6 meses posteriores a la infección pudieran fallecer por alguna razón, por supuesto complicada. Pero mañana, si quieres, platicamos de eso, Joaquín. Venga. Gracias, Héctor, te lo aprecio mucho, Héctor Herrera. Y ahora le aprecio mucho al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID, de la UNAM, claro, que me haya aceptado esta llamada. Doctor Ponce de León, muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, mucho gusto, saludos a todos. Gracias. A ver, estamos inmersos en la cuarta oleada y a mí me da la impresión, no sé qué opina el doctor Ponce de León, que por el bajo número de pruebas como que se están topando los casos, ¿sí? Porque 40,000, y yo no veo ningún país que haya pasado por esta etapa de Omicron que se haya estancado en una cifra así durante 6 días. Sí, seguramente esto es consecuencia de la disponibilidad de pruebas, es cierto. Aunque vale también la pena apuntar que no tenemos tampoco la necesidad de llevar un registro puntual de todos los casos que ocurren. Estamos inmersos efectivamente en una cuarta ola con una transmisión explosiva y realmente llevar una cuantificación detallada no nos ofrece ninguna ventaja. O sea que no nos sirve de nada ante las dimensiones de los contagios, ¿es correcto? Bueno, nos sirve saber la dimensión del contagio, que ya lo tenemos pues evidente ante las cifras que están reportando, las más altas que hemos tenido en el curso de toda la pandemia, ante la realidad de la presión en las instituciones de salud por consultas externas y ante la realidad que vemos seguramente ustedes en su estudio, alrededor, con familiares, con amigos, todo el mundo está contagiándose, así que la transmisión es explosiva. Yo hago la pregunta siempre, doctor, ¿alguien de su familia se ha contagiado de Omicron en esta oleada? ¿Sí? Desde la pregunta a usted, doctor. Sí, claro. Sí se han contagiado. Afortunadamente, se han ocurrido los contagios ya en un momento actual, muy reciente, después de tener completos los esquemas de vacunación y con dosis de refuerzo incluso. Así que la evolución ha sido extraordinariamente benigna en prácticamente todos los casos, no solo de mi familia, sino también del grupo de pacientes que atiendo. También la evolución ha sido realmente, pues diría yo que no grave. O sea que si una persona tiene las 3 vacunas, el esquema súper completo, pues, y le pega Omicron, tiene muchísimas más posibilidades de sobrevivir que en un principio, en marzo, abril, mayo, junio del año pasado. Indudablemente, Joaquín, no solo a los que tienen el refuerzo. Yo diría que un esquema completo con cualquiera de las vacunas da una protección suficiente para evitar tener complicaciones graves en la gran mayoría de los casos. Y sí, el escenario es completamente diferente a lo que estuvimos expuestos durante todo el año pasado, con una grave situación ante el número de pacientes que tenían severos problemas respiratorios. Hoy es muy claro que el cuadro se limita a las vías respiratorias superiores en la gran mayoría de los casos y que se puede manejar sintomáticamente sin realmente tener mayores expectativas en relación a que esto va a evolucionar mal. Puede ocurrir, vamos a ver efectivamente que se saturan los hospitales posiblemente, vamos a ver que la mortalidad va a empezar a ascender, lo ha empezado a mostrar ya la gráfica en el país, pero esperamos también que el impacto en enfermos graves y en mortalidad sea mucho menor a lo que experimentamos en las olas previas. Ahora, doctor, en el caso de los menores de edad que en México no se vacunan, porque dice el doctor, el secretario de Salud, Alcocer, bueno, una serie de explicaciones, ¿sí? Un poco científicas me parece. Lo digo no porque yo sea un científico, sino porque he consultado que se le afecta, que tienen un órgano más los menores, los niños, y que se les afecta su esquema de defensas, y que hay que ponerles Vaporub y ya. Y te cito. ¿Qué hacer con los menores que no están vacunados, doctor? Bueno, también los menores van a tener evidentemente un grandísimo número de infecciones. Es interesante ver las gráficas de hospitalización. En Estados Unidos son muy evidentes como los menores de 7 años es el grupo que ha crecido muy rápidamente en términos de hospitalizaciones. En México también aumentó el número de hospitalizaciones en menores.
los cuadros clínicos siguen siendo más leves que los que tienen los adultos, pero ante el número de casos hay una mayor demanda de atención hospitalaria. Entiendo que son excepcionales los casos muy graves en niños, pero el punto es que evidentemente llegaremos a un momento en donde tendrá que ser necesario la vacunación también de los niños, a pesar de que efectivamente el impacto de la infección es mucho menor. De cualquier manera es un grupo que continúa manteniendo la transmisión, entonces sí será conveniente que se vacunen y eventualmente el pequeño número de niños que pueda complicarse podría evitarse. O sea, la recomendación es que hay que vacunar a todos, ¿no? Eventualmente la gran mayoría de la población tendrá que ser vacunada idealmente, sí. Me refiero yo menores de edad de 5 a 18. Exactamente. Ahora, sí. Doctor, dígame. No, sí, desde luego es un grupo que se tiene que vacunar y hay las evidencias científicas para que con algunos de los biológicos se puede vacunar con seguridad y que, como señalaba, es un grupo que mantiene la transmisión permanente, entonces conviene que esté vacunado. Pero en México no hay vacunas para los menores de 15 años. Yo supongo que esto se irá expandiendo, esperamos que esto sea así es como ha venido ocurriendo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes semanas. Esto está coincidiendo con la influenza. ¿Cómo se ha llevado con la influenza, doctor Ponce de León, de esta cuarta oleada? Pues hay algunos indicios en Europa, en el noreste de Estados Unidos, en donde la influenza está aumentando su frecuencia. Puede complicar desde luego el escenario para los hospitales y para los servicios de salud en general. Esperamos que para este momento también una mayor parte de la población que requiere vacunas para influenza las hayan recibido ya, será lo mejor. Y la combinación pues sí será muy desafortunada. Si pega duro influenza en las próximas semanas, se suman los casos y vamos a tener una confluencia de pacientes en los hospitales que pues va a favorecer que la saturación sea más rápida y más complicada. La época de influenza, si me permite decirlo así, es en el frío, me han dicho, pero estamos ahora, ¿hasta qué mes sería? Pues calculamos que habitualmente básicamente se extiende casi hasta la mitad de la primavera la temporada de influenza. Esperamos que se desfasen. Sí. Esperamos que se desfasen las curvas epidémicas y que la transmisión de Omicron disminuya a partir de, pues quizás a principios de primavera, y que no se imbrinquen con demasiada intensidad ambas epidemias. Porque aquí estamos en un punto de contagios que no habíamos visto jamás, ¿no, doctor? En nada, yo creo. Así es, nunca, realmente. La intensidad es manifiesta, así se esperaba. Sabíamos que iba a llegar de esta manera. El virus, con estas variantes, se describe el 25 de noviembre. Todavía no completamos 2 meses de esta descripción. Ya se ha extendido por todo el planeta con los números que estamos viendo, a pesar de las medidas que se hayan tratado de implementar en muchos países. Entonces, la transmisión es lo que no habíamos visto realmente nunca en ninguna infección viral. ¿Es conveniente, es correcto, doctor Ponce de León, decir no, es un catarrito? No, bueno, es complicada la pregunta, debo decir, Joaquín, porque efectivamente, si yo veo los cuadros clínicos que tienen los pacientes que están a mi alrededor, encuentro que la mayor parte de ellos tienen una infección respiratoria muy leve, que podría describirse como un catarro habitual. Sin embargo, puede ser un mensaje un tanto equívoco, en el sentido de que la gente no le dé importancia a la infección en cuanto a potenciar o a mantener la transmisión o a evitar su contaminación. La gente despierta y dice, tengo un catarrito, me voy a trabajar como si nada. No, hay que confinarse, hay que respetar las recomendaciones que se han hecho y no es un catarrito que medido ante la magnitud de la transmisión y el número de casos que estamos viendo,
estamos viendo ya saturación de hospitales y estamos viendo incremento en la mortalidad, todavía muy discreta, pero seguramente para la semana que entra esto va a ser bastante más claro. Entonces, no es un catarrito. No es. No es, y a pesar de que individualmente muchos pacientes tengan síntomas muy, muy leves. Pero tenemos que considerar que este es un fenómeno epidémico en una fase complicada, así que no es un catarrito, es una infección por COVID en la variante Omicron y puede tener complicaciones incluso en vacunados. Eso tampoco lo garantiza. Ahora, doctor Ponce León, déjame hacerle una pregunta, porque el secretario de Salud, el doctor Alcocer, ha dicho que con Vaporub y con té. ¿Usted opina que el té y el Vaporub sirve para contener esta oleada de COVID o para tratar esta infección ahora? Bueno, claramente para contenerla no, porque la contención se establece a partir de otras medidas, empezando por la vacunación y las recomendaciones de prevención de salud pública, máscaras, respiradores, distancia, ventilación, etcétera. Ahora, para tratamiento, no es lo que yo recomiendo. Yo creo que el manejo tiene que ser con sintomáticos, básicamente con paracetamol, recetar suficientes líquidos, reposo, desde luego el confinamiento para evitar que se contagie a alguien más. Y para las molestias básicamente de la garganta, que son intensas y frecuentes en los cuadros actualmente de Omicron, quizás con el uso de benzocaína local en forma de caramelos con benzocaína que tienen diferentes sabores, o con eso sería suficiente. Para la mayoría de los casos hay que vigilar, desde luego, que no desarrollen cuadros complicados en términos de que disminuya la oxigenación, que la fiebre sea muy elevada, que haya mucha fatiga, que falte el aire. Todo eso sería indicativo de ir a un servicio médico, de consultar a su médico telefónicamente o realmente buscar ayuda. Doctor, esto de las vacunas, tengo entendido yo que había que esperar 30 días entre si se puso la de COVID y para recibir la de influenza, o al revés, si se puso la de influenza, esperar otros 30 días para la de COVID. ¿Eso se mantiene? No, esta es una desinformación. Realmente las vacunas de COVID y de influenza se pueden administrar simultáneamente, el mismo día, en la misma visita al consultorio. ¿Y si no se aplican el mismo día? Si no se aplica en el mismo día, se puede aplicar en cualquier otro de los días subsecuentes. No hay ningún problema. O sea, ya no hay plazos para... No, espérate. No para COVID y para influenza, no lo hay. Y para la primera y la segunda dosis se habló de 6 meses. Bueno, para la primera y la segunda dosis en relación a la vacuna de COVID o de influenza. De COVID. De COVID, porque hay una segunda dosis en infantes. Pero para COVID, básicamente, sería respetar efectivamente las fechas, idealmente. Una primera dosis seguida de una segunda dosis. Habitualmente se aplica después de la 4ª semana, puede ir después más allá, pero sin ningún problema. Y el refuerzo, desde luego, tendría que ser a los 6 meses aproximadamente. ¿6 meses de la segunda? 6 meses de la segunda dosis. Bien, doctor. ¿Usted recomienda, qué recomienda? ¿El cubrebocas, la sana distancia y todo esto? ¿Seguimos en eso? Seguimos en eso y enfatizar que siempre es mucho mejor utilizar un cubrebocas de 3 capas de tela que se ajuste muy bien a la cara para que no deje espacios por donde escape el aire y permita que las partículas puedan diseminarse. Por un lado, la distancia, la ventilación, evitar reuniones múltiples con mucha gente. Y por otro lado, también tener claro que realizar una prueba en este momento, cuando desarrollamos molestias que puede parecer un catarro, no es necesario que hagamos una prueba para confirmar que es COVID. Va a ser COVID 99 de cada 100 ocasiones y lo utilizamos básicamente para confirmar un diagnóstico
cuando es necesario. En este momento, la gente tiene que asumir cuando desarrolla molestias que tiene eso, y la prueba no le va a servir para tener una evolución diferente, ni va a tener una utilidad práctica para cada una de las personas que quieren pruebas. Si el médico lo recomienda, será necesario, pero si no, básicamente se tiene que confinar, guardar sus precauciones, en caso de dudas, tener la consulta con el médico y nada más. Entonces tenía razón Claudia Sheinbaum cuando dijo hace semana y media, 2 semanas, que si sentía los síntomas del COVID, que se asumiera como contagiado y se aislara. Sí, desde luego, completa razón, comparto plenamente la opinión, porque así es, y lo que sí ocurre es que la gente que piensa que tiene COVID va a confirmar esto con una prueba, que incluso la pueden reportar negativa como una falsa negativa. Las rápidas, no hay ninguna prueba que tengamos perfecta. Entonces, no son de ninguna utilidad en este momento. Las pruebas nos sirven para 2 cosas. Uno, para confirmar un diagnóstico clínico. Se sospecha, lo quiero confirmar, le pido una prueba. En esta situación que estamos viendo no es necesario. 2, para llevar una cuantificación de cómo ha crecido, cómo se mantiene, hasta dónde llegamos, etcétera, desde el punto de vista epidemiológico, y es lo que se lleva pues con el número de pruebas que se están realizando, en donde tienes razón, llegamos al techo básicamente por la disponibilidad. Si aumentaran 50,000 más, quizás tendríamos un número mucho mayor, pero no es suficiente para tener una idea de la magnitud del problema que estamos viviendo. Entonces podríamos hablar, doctor Ponce de León, por último, para hablar con toda propiedad, en lugar de hablar de 49,000 contagios, 49,000 resultados de pruebas positivas. Exacto, en un techo no sabemos exactamente cuántos están aplicando, tendríamos que saber, pero aproximadamente del total de pruebas que estamos haciendo en la universidad, en las 2 unidades que tenemos de diagnóstico, las gentes que llegan a hacerse pruebas, el 60% están resultando positivas, que es una tasa muy alta para este tipo de transmisión. Y entonces sí, lo que nos da el total es el número de pruebas positivas, no el número de infectados, porque el número de infectados es muchísimo mayor y lo conocemos y sabemos muy bien que esa es la realidad. En fin, doctor, pues doctor Samuel Ponce de León, le mando un abrazo y muchas gracias por darnos tantas luces sobre este tema en donde ahora pues todos somos expertos, ¿no? Todo el mundo le da a uno una receta o un consejo. Bueno, hasta el secretario de Salud le decía así, sobre cómo tratar la pandemia o evitar el contagio o cómo ya contagiado curarse. Así es, esperemos que haya mayor claridad para todo esto y que esta pandemia, que esta ola, esta 4ª ola, nos permita enfrentar a lo largo de las siguientes semanas y meses un mejor equilibrio en relación a actividades sociales, educativas, de todo tipo, para poder ir normalizando nuestras actividades. El virus no va a desaparecer, vamos a convivir con el SARS-CoV-2 por muchos meses y años. Se va a establecer una relación que buscará un equilibrio entre un número de infecciones determinado mucho menor a lo que estamos viendo. Para tener un canal endémico se presentarán de repente epidemias, iremos ajustando los biológicos, las vacunas y los tratamientos, pero tenemos que aprender a vivir en una nueva normalidad de riesgos en cuanto a infecciones respiratorias y preparándonos para tener escenarios como este en un futuro no lejano. Gracias, doctor. Le mando un abrazo. De verdad que nos ha dado muchas luces, doctor Samuel Ponce de León. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Saludos a todos. Y espero que nos veamos en CU, ¿no, doctor? Claro que sí, en el próximo partido, ¿no? Venga. Le mando un abrazo, doctor. Que esté muy bien. Buenas tardes, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia de COVID-19, claro, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios le voy a informar que pasajeros de un microbús pues frustraron un asalto, ¿sí? Y le dieron una paliza al ladrón. Esto fue en Tláhuac. O sea, no le queda más que ser asaltado o morir en el intento. Aquí lo impidieron los pasajeros. Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan,
las ciudades más peligrosas de México. Y esos abrazos que no frenan la violencia, ¿sí? Porque yo le digo, los abrazos los pone la gente, el pueblo, pues, como dice el presidente, y los balazos, los delincuentes, ¿sí? Desaparecen 3 taxistas en Calera e incendian vehículos de transporte público. Ahora conceden licencia, bueno, ya se la dieron, ya la había anunciado que la pedía al senador Félix Salgado, es la segunda que pide, que ahora se va a ir a promover la ratificación de la presidencia de López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador, cuando, insisto, es una consulta de revocación que Morena presenta como de ratificación, que al final será eso, una ratificación. Continuando. Sigan esta tarde de miércoles aquí con López Dóriga, ya volvemos. ¿Sabe qué encontré aquí en mi estudio? ¿Te acuerdas que el presidente mandó imprimir la cartilla moral de Alfonso Reyes, el presidente López Obrador, que le iban a repartir, no sé qué pasó, le iban a repartir estos grupos evangélicos? Pues aquí tengo la cartilla moral, me lo encontré, sí, de Alfonso Reyes, pero esta la mandó publicar el presidente López Portillo en 1982, cuando decretó el día de Sor Juana Inés de la Cruz como Día del Libro. Esto fue el 12 de noviembre, se va a conmemorar, dijo, el natalicio, un decreto de Sor Juana Inés de la Cruz, insigne literata mexicana, y será dedicado a la divulgación del libro a nivel nacional. Yo creo que esto ya lo olvidaron. Pero aquí está, mire, aquí tengo la cartilla moral, la X en la frente, Asociación Nacional de Libreros, Día Nacional del Libro, 12 de noviembre de 1982, y no sé de cuánto ha sido el tiraje. Está fechado aquí, dice 12 de noviembre de 1982, Día Nacional del Libro, Asociación Nacional de Libreros, la cartilla moral de Alfonso Reyes que publicó en 1944. Y déjeme ver si dice, aquí, primera edición, no dice el tiraje, no lo dice el tiraje, a ver si al final tampoco lo dice. Déjeme buscar algo más aquí, si aquí está. A ver cuánto se terminó de imprimir el 28 de diciembre de 1982. Se tiraron 100,000 ejemplares, ¿sí? 100,000 ejemplares se tiraron el 12 de noviembre de 1982 de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Le digo porque pues, la historia se repite. Ahora lo ordenó publicar otra vez el presidente López Obrador y me parece a mí un texto muy interesante del enorme Alfonso Reyes. Y le tengo más información con Gina Trejo Briseño. Gracias, Joaquín. Pues la percepción de inseguridad en México aumentó en diciembre. Por lo menos 6 de cada 10 mexicanos dijo sentirse inseguro en su ciudad, de acuerdo con la encuesta del INEGI. Fresnillo, Ciudad Obregón y Naucalpan son las ciudades más peligrosas de México. Aumentan hospitalizaciones en México a medida que se disparan los contagios de COVID. Anoche se reportaron 49,343 nuevos casos, lo que nunca se había visto en los casi 2 años de pandemia en México. El doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de la COVID-19 de la UNAM, dijo en este espacio que estamos inmersos en una ola con una explosión de casos. Aseguró que tener el esquema completo de vacunación es esencial para no presentar un cuadro grave en caso de contagio. El presidente siguió con su defensa al historiador Pedro Salmerón, propuesto para ser embajador en Panamá. El presidente dijo que ante las múltiples acusaciones de acoso sexual se presenten las denuncias ante el Ministerio Público. Senadores demócratas urgieron al presidente Joe Biden no callar ante el presidente de México sobre sus políticas en favor de combustibles fósiles y contra la inversión privada. Y ya para terminar, una nueva movilización de estudiantes y académicos del CIDE para exigir respeto a su autonomía. Ahora se plantaron frente a Gobernación, Joaquín. Gracias, Gina. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios voy a regresar con este primer caso, ¿verdad? Con Alejandra Spitalier, ¿sí? Quien es secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte, que es el primer caso en donde logra que el registro civil de la Ciudad de México registre a un menor con el nombre primero materno y después paterno. Es un caso único, pero será un gran precedente. Continuamos. La información más importante de México, del mundo, de los deportes, de economía, de todo la tiene en lopezdoriga.com. Ya volvemos. Alejandra Spitalier, quien es la secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, estimado Joaquín. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo. A ver, esto deriva de un fallo de la Corte, ¿no? Esta posibilidad.
Sí, en un inicio, en el 2016, fue la primera sentencia que se emitió en la ponencia del ministro Arturo Saldívar, en donde una pareja quería registrar a su bebé con el apellido materno en primer lugar y el paterno en segundo lugar, y el registro civil de la Ciudad de México no lo permitió porque la norma que aplicaba en ese momento no permitía invertir el orden. Ese matrimonio acudió al juicio de amparo y después nos llegó a la Suprema Corte, y esa fue la primera sentencia que dictó que era inconstitucional esa norma que aplicaba en la Ciudad de México y que los padres podrían registrar a sus hijos de ese caso en el orden de los apellidos que ellos decidieran. A raíz de esa sentencia, cuando se emitió en ese entonces, yo estaba embarazada de mi primer bebé, y fue cuando iniciaron las pláticas dentro del hogar con mi esposo, y ahí fue cuando se empezó a dar la discusión. Hoy en día esa norma ya se modificó a raíz de todos estos precedentes de la Suprema Corte, y entonces al día de hoy la norma de la Ciudad de México ya permite que los padres registren a sus bebés con el orden de los apellidos que ellos decidan. Pero en efecto, el caso de mi hija fue el primer asunto que se registró con ese orden de apellidos sin juicio de amparo y sin que la norma permitiera invertir el orden de los mismos. A ver, usted llegó al registro civil y ¿qué dijo? Bueno, primero en el hospital, porque ahora normalmente ya sale uno con el registro, ¿no? Digo, las mamás y los papás, pues. Sí, exactamente. ¿Qué le dijeron en el hospital? En el hospital me dijeron que no se podía, que la norma regulaba que primero se debía de registrar con el apellido paterno y en el segundo lugar con el apellido de la mamá. Entonces, bueno, desde los papeles administrativos era muy complicado convencer a la gente del hospital. Salimos del hospital sin poder registrar a la bebé y después acudimos a la oficina del registro civil próxima a nuestro domicilio, expusimos nuestro caso y también nos dijeron que no era posible. Nos recomendaron ir a la oficina central del registro civil y a los días, en cuanto yo ya pude tener movilidad con la bebé, acudimos a las oficinas, hicimos un segundo intento y nos dijeron que no era posible. Entonces, mi esposo y yo pedimos audiencia con el director del registro civil y muy amable nos atendió y bueno, pues le expusimos que era voluntad de nosotros invertir el orden de los apellidos. Tengo que decir que sí fue completa voluntad de la pareja, pero bueno, que obviamente tuve que ganarle a mi esposo en un volado la decisión de invertir el orden, porque bueno, finalmente todavía no estamos como sociedad tan acostumbrados a que se registren con este orden. Y entonces, bueno, pues nos atendió el director, escuchó nuestras razones, le expuse las razones que se habían argumentado desde la sentencia del ministro Arturo Saldívar, y el director muy amable nos dijo que bueno, que sin duda era el primer caso que llegaba sin juicio de amparo y que él estaba de acuerdo en que tenía que ser un ejercicio de libertad de la pareja para igualar la cancha de las mujeres y los hombres dentro de la familia, y entonces en términos de igualdad nosotros estábamos en la libertad de elegir el orden de los apellidos y pidió que nos dejaran registrar a nuestra hija con el orden de los apellidos que nosotros decidiéramos. Entonces, bueno, sí, mi hija se convirtió en esa bebé, ¿no? Ahora, pero a ver, estoy hablando con la secretaria de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si va cualquier persona, pues ni la recibe el director del registro, ¿no? El día de hoy, la norma que aplica a la Ciudad de México, estimado Joaquín, ya permite que los padres elijan el orden de los apellidos. Actualmente no debería de haber ningún inconveniente. Cualquier pareja podría registrar a su bebé en el orden de los apellidos que ellos decidieran y no debería de haber ningún impedimento legal. En su momento este registro fue novedoso porque la norma no lo permitía. La norma ordenaba que se tenía que registrar con el apellido paterno en primer lugar y el materno en el segundo. De lo contrario, tenías que acudir al juicio de amparo para, a través de una sentencia, que el órgano jurisdiccional ordenara al registro civil que se permitiera este registro. Entonces, en su momento, efectivamente no era
lo permitido por la norma ni lo que se acostumbraba. Al día de hoy la norma ya lo permite. En el 2017. Ahora, le puedo hacer una pregunta personal, si quiere me la contesta y si no me dice paso. ¿Por qué por qué decidió usted y presionó a su marido para ponerle el apellido materno primero y luego el paterno? ¿Me lo puede contar o si quiere pasa otra cosa? No, por supuesto, con todo gusto. En realidad no fue ningún tipo de presión. El que se registre a los bebés o que se registrara a los bebés con el apellido paterno en primer lugar obedecía a una razón histórica en donde el hombre se consideraba el dueño de la familia. Entonces el pater familia ponía su nombre a la familia porque era de su propiedad. Y eso fue una reminiscencia histórica que se fue acogiendo por las normativas aplicables. Al día de hoy no había ninguna justificación legal que permitiera o que explicara que ese debía de ser el orden correspondiente. Entonces, cuando llega la sentencia a la oficina del ministro Saldívar y a mí me toca involucrarme en el caso, empiezo a tener esta comunicación con mi esposo y bueno, teníamos argumentos a favor y argumentos en contra. Mi apellido tiene una ascendencia extranjera y eso no nos gustaba porque estamos muy arraigados a nuestro país, queremos muchísimo, somos completamente mexicanos, entonces no queríamos que se malentendiera. Pero en términos de igualdad, en términos de libertad, nos encantaba la idea de registrarla con mi apellido en primer lugar. Sin embargo, bueno, pues había argumentos de los dos lados y no había un argumento ganador. Y entonces, bueno, pues acudimos a la tradicional forma de decidir los conflictos que se llama el volado. Y entonces llamamos a un testigo de calidad, mi cuñado, y decidimos grabar un video que se transmitió en su momento en Facebook Live, en donde quedará como muy claro las razones de por qué había que registrarla con un orden o con el otro y que lo decidimos a la suerte y finalmente, bueno, pues la suerte benefició mi intención y ahora tengo a la primera bebé con el apellido materno registrado en primer lugar. Oye, usted sabe, la abogada Espitalier, si hay otros casos ya en la Ciudad de México. ¿Es solo en la Ciudad de México esto? ¿Se permite o en los registros civiles de todo el país? No, en realidad, al día de hoy contamos con 21 entidades federativas que ya permiten el registro de los bebés con un orden libre. Es decir, los papás pueden elegir. Cabe destacar que estas 21 entidades en su mayoría reformaron sus textos civiles, sus códigos locales, después de la sentencia del ministro Saldívar y permitieron esta libertad de creación del nombre. Hay 11 entidades que todavía no lo permiten. Y bueno, en esas entidades, si los papás quisieran registrar a los bebés, tendrían que acudir primero pues al juzgado y si hay un impedimento o una resistencia por parte del personal, tendrían que acudir al juicio de amparo, que en su caso, bueno, también cabe destacar que podrían acompañarse con los asesores que se tiene del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que tienen representación en todas las entidades del país y quisieran acompañar el proceso con un juicio de amparo. Al día de hoy, en la Ciudad de México ya no debería de haber ningún problema. Bien, ahora le pregunto, yo creo, con todo respeto, abogada Espitalier, que ha metido usted en problemas a su hija, porque todas las documentaciones vienen, todas, públicas, privadas, toda la que se le ocurra, nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahora, ¿qué le va a tachar abajo donde diga apellido paterno y le va a poner materno? ¿Y le va a tachar donde dice apellido materno y le va a poner paterno? Pues qué bueno que me lo pregunta, estimado Joaquín, porque en realidad, lejos de creer que la hemos metido en una encrucijada, hemos tenido la oportunidad de ser pioneros en un cambio cultural. A raíz de este registro, lo comento como anécdota, aquí mismo en la Suprema Corte, muchos formatos se han cambiado para que fuera primer apellido, segundo apellido. Y ya me he encontrado en muchas instancias en donde ya no es apellido paterno, apellido materno. Nosotros no tuvimos ningún problema en registrarla con pasaporte, con papeles internacionales. Afortunadamente, al día de hoy no hemos tenido ningún impedimento, ninguna complicación. Pero, abogada Espitalier, ¿qué dice el pasaporte? ¿Cómo su hija, el primer nombre, pero luego dice, donde dice apellido paterno, ¿qué dice abajo?
Pues ahorita no tengo la arriba? foto, pero en realidad dice Espitalier Moreno, o sea, el nombre legal oficial de mi hija. Sí, Espitalier Moreno, pero abajo en las formas dice apellido paterno, una raya arriba. Y luego, debajo de la raya siguiente o del cuadro siguiente dice apellido materno. ¿Cómo en ese caso, que así es en todos lados, en todos lados, bancos, gobierno, lo que se le ocurra, hospitales, apellido paterno y materno, ¿cómo le va a poner? ¿Va a poner el Espitalier en la línea de apellido paterno en el primer cuadro o en el segundo? Siempre le tacho en los formatos que se puede tachar el apellido cuando dice paterno y le pongo primer apellido y le pongo Espitalier. Y en algunos formatos, cuando no son tan formales, sí pongo apellido paterno en donde va, el materno donde va, y le hago una flechita bastante casual que indica que el orden es invertido. En realidad ya nuestra familia es familia Espitalier Moreno. Lo acaba de complicar la vida. Digo, ¿por qué? Pues porque yo todavía no veo un solo documento de gobierno o privado, en ninguno, perdón, doctor, abogada Espitalier, donde diga primer apellido y segundo apellido. Pero todos los que veo, todos los que he visto, todos, acabo de ir a actualizar mi credencial del INE, apellido paterno y apellido materno. Voy a buscar los formatos. Estoy casi segura que mi pasaporte nada más decía apellidos, estimado Joaquín, pero bueno, en realidad la verdad es que si quieres lo volvemos a hablar, busque. No, si quieren lo volvemos a hablar, abogada Espitalier, porque este es un tema que da para muchísimo. ¿Le parece bien? Y busque los documentos y me encanta la idea. Y me le mando un saludo. Y por supuesto, igualmente, estimado Joaquín, muchas Alejandro, gracias. Y salude mucho a su marido, por favor, sí. Dígale que estoy con él. Muchas gracias. Que claro esté muy bien. estimado Joaquín. Igualmente, hasta luego. Le mando un saludo a Alejandro Espitalier, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, que pues le cambió, puso el nombre materno primero y el nombre paterno después, que digo, ya se puede, qué bueno, pero el tema es toda la papelería oficial y privada. Voy a unos anuncios y regreso con la mesa porque es miércoles. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos sus comentarios en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Hay mensajes. Bien, la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Joaquín? Buenas tardes. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación. Joaquín, buenas tardes, Joaquín. Pues buenas Joaquín, tardes, mi Pepe. Pues mira, Joaquín, yo estoy viendo al presidente muy decidido a endurecer su posición en sus reformas, especialmente en la reforma eléctrica, ahorita que están con esa cosa, ¿cómo le llaman? Parlamento abierto. Pues curiosamente, cuando estaban ayer en el segundo día del Parlamento abierto, el presidente López Obrador, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, les dijo, señores, y cito, es la hora de las definiciones, sin medias tintas. Sabremos quién está de parte de la CFE y quién a favor de la empresa privada como Iberdrola. Por lo visto, el presidente Joaquín está muy seguro de que con su táctica va a superar la falta de votos para la reforma constitucional que exige la reforma eléctrica. Y creo que está calculando el presidente que va a doblegar a la oposición. Una oposición aturdida por las maniobras desde Palacio y, también hay que decirlo, por la espontánea contribución de los mismos que hace 4 años, desde los medios, le pavimentaron el camino a Palacio Nacional al presidente López Obrador. Bueno, serán con los votos del PRI, con esos el PRI tiene 70 votos en la Cámara de Diputados, Roy, y pues con eso pasa la mayoría calificada. Así es, así es. A ver, cuando Pepe dice doblegar,
significa cooptar, o sea, ¿no? Porque necesita sus votos. Y efectivamente necesita 54, 55 votos y con eso la pasa. El PRI tiene 70, es decir, o doblega al PAN o doblega al PRI. Y de los dos más probables sería el PRI, porque el PRI no ha dicho abiertamente nunca que no. Siempre dijo, primero discutamos y después decidimos. O sea, y en la presentación de este Parlamento abierto no se han manifestado en contra, sino vamos a ver qué modificamos. Pero lo que sí el presidente dice es que ni una coma le van a cambiar. Eso es muy difícil que lo acepte el PRI. O sea, el PRI no se puede ir diciendo firmo lo que quiera. Tendría que modificar a lo que el PRI quiera. Pero bueno, esa es la primera de las 3 reformas donde dices, Pepe, que se está poniendo duro. La primera de las 3. La segunda va a ser la reforma político-electoral. Y ahí entra en juego esta novela que traemos desde el año pasado, la novela del presidente contra el INE. Es una novela donde tú eres malo, yo soy malo, estorbas y son la mafia del poder y no me gusta cómo actúan, piden presupuesto, no se los doy, piden más y todo este tipo de cosas. Ya vamos en la nueva etapa, ya la consulta es un hecho, por ahí del 10 de abril aproximadamente, y ahora el 10 de abril, por ahí el 4 de febrero, es la fecha máxima en donde el INE tiene para decir, ¿me van a dar dinero o no? Seguramente no. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas casillas? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto tiempo? No va a haber boletas con seguridad. No sé si vayan a quitar el PREP. O sea, y entonces el presidente los va a criticar y les va a decir, no quieren hacer su chamba bien, y van a seguir con estos dimes y diretes, y el presidente alegando con sus sueldos, como si eso fuera la solución. Es una novela que le va a permitir al presidente estarse políticamente peleando, mientras el ciudadano hoy, por lo pronto, está viendo 3 problemas graves. Está viendo inseguridades altas, está viendo incrementos de precios e incrementos de contagios. Y esto sí los está viendo el ciudadano, mientras el pleito político o la venta de Banamex es de élite. Así es. René, por favor. Y lo que está viendo, aunado a lo que han mencionado Joaquín, claramente en el saldo neto categórico, los números no le favorecen al presidente en los riesgos presentes para la realidad de este 2022. Más de 300,000 muertes por la pandemia, por el COVID, más de 600,000 en consecuencia, más de 100,000 personas asesinadas, 5 millones más de personas en pobreza, agrandada la desigualdad, 0.4 al parecer de crecimiento para este año, en el último trimestre, la inflación en puntos de 7 y más, el desabasto de medicinas que tanto se ha mencionado, índices de crecimiento a la baja y baja inversión pública y privada. Esto, Joaquín, sin duda alguna, tensionará aún más la agenda de discusión y la propia agenda de gobierno en este 2022. Don Pepe. Perdón, no va a tensionar nada, porque René, yo no digo que lo que tú digas, lo que acabas de mencionar no sea la realidad, pero para la mayoría de las gentes que Roy nos dice que 6 de cada 10 mexicanos, al menos, están con el presidente. Para esa gente lo que cuenta es lo que le dicen todas las mañanas en el salón tesorería de Palacio. Lo que tú acabas de decir, René, es una exageración. Eres un alarmista, nada más. No eres gente que apega a la realidad. Pero mira, en el pleito del INE, Joaquín, en el pleito del INE, yo creo que lo que va a hacer el presidente, porque pues, así lo está sitiando al INE. Ahorita están argumentando que tenemos el sistema más costoso del mundo, el sistema electoral más caro del mundo. Pero Joaquín, yo creo que si somos francos, todos, y cuando digo todos los actores políticos, los actuales y del pasado, todos los partidos, incluido el flamante Morena, todos han construido ese costoso edificio que es el Instituto Nacional Electoral. Todos, con sus exigencias y sus demandas, son responsables del caro sistema electoral que tenemos. A ver, Roy.
Joaquín, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, la actual ley electoral, el COFIPE, es producto de las desconfianzas. Es producto, ¿no? Después de cada proceso electoral, los perdedores normalmente decían, me ganaste con trampas, algo hiciste que no debías, y generan desconfianzas. Y esas desconfianzas habían ido incrementando las responsabilidades del INE. Simplemente recordar, después de la elección de 2006, en la reforma que se hizo para ese entonces, le pusieron al INE la responsabilidad de monitorear los noticieros de televisión y radio de todo el país, de todas las localidades del país, y repartir los anuncios, repartirlos a cada estación y a cada estación de radio y televisión. Eso convirtió al INE en la estación, en la operadora de medios más grande del mundo. Ninguna operadora de medios tiene una operación tan grande como el INE en procesos electorales. Eso cuesta dinero. Entonces, hay dos formas en donde el pleito del presidente contra el INE se va a hacer evidente en la reforma y en este momento. Una es el dinero, y la otra es el nombramiento de los consejeros y lo que pueden hacer, qué pueden decir, pero el nombramiento de los consejeros. Esperemos una reforma que cambie realmente cosas y ojalá salga con todos los partidos, pero ya hablamos, van a tratar de reducir senadores, seguramente los plurinominales, eso sí, ojalá los quiten, reducir diputados, reducir dineros, etcétera. El problema es reducir dinero al INE sin quitarle responsabilidades. Es decir, tienes menos dinero para hacer las cosas que tienes que hacer y que ningún otro instituto del mundo hace. Ese es el problema. Bien, don Pepe. Mira, Joaquín, en este momento también están ya les está preocupando un tema que mencionamos la semana pasada en esta misma mesa. El tema de la intervención del crimen organizado en Sinaloa, donde fue más evidente y más claro, donde secuestraron desde la víspera de la elección, desde el 5 de junio, secuestraron a operadores del PRI. Los secuestraron y ya los amenazaron y los soltaron al día siguiente, pero ya no había manera que pudieran hacer nada. Nadie denunció, por supuesto, porque pues, si yo quiero seguir viviendo en Culiacán y me secuestran, no voy a ir a denunciar, Joaquín, porque pues, tienes familia y uno quiere mucho a su familia. Pero ayer hubo una reunión en Gobernación que se ha difundido, pero no se ha dicho exactamente cuáles fueron todos los términos que se discutieron. Pues sí se discutió el prevenir en las elecciones de las 6 estados que renuevan gobiernos estatales, prevenir la intervención del crimen, de la delincuencia organizada en las elecciones. Es el reconocimiento de que lo que ocurrió en las elecciones del 6 de junio fue un ensayo general de la delincuencia también, Joaquín. Ensayaron, van a prevenir, porque si vuelven a operar igual en las próximas elecciones estatales, es un hecho que el gobierno no va a poder hacer otra cosa sino pelear ahora contra la injerencia de la delincuencia en las elecciones presidenciales del 24. Déjenme hacer un corte y regreso con la mesa. Continuamos. Roy René, don Pepe, permítanme, Sara Pablo. Las expropiaciones de predios en la zona donde se construye el Tren Maya son de común acuerdo con los propietarios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que se busca terminar la obra a finales del 2023 para que empiece a operar de inmediato antes de que acabe el sexenio. Ya se tiene el compromiso de que la empresa Alstom empezará a entregar trenes a mediados del próximo año. Aceptó el presidente que hubo dificultades en el tramo Cancún-Tulum debido a que la idea original de construir un tren elevado implicaba mayor tiempo y costos. Por ello se decidió cambiar el trazo para hacer la vía a ras de tierra. Pero son expropiaciones concertadas, lamento, ¿no? Decirlo para los opositores, es que es el mecanismo más rápido para resolver. O sea,
son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos, que se han portado de primera. Hay quienes no están cobrando, quienes están ayudando, porque pues es una obra muy importante para todos. Aseguró que debido a la importancia de esta obra fue que decidió nombrar a Javier May como nuevo director de Fonatur. Señaló que aunque no terminó la licenciatura, se trata de un hombre con principios, honesto y trabajador. Yo quisiera 100 así, nada más tenemos 50, mujeres y hombres. Y miren lo que estamos haciendo, porque llueva, truene o relámpague, vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo. Entonces no podemos fallar. Terminando el aeropuerto, o sea, después del 21, se van todos los ingenieros militares. Van a haber 10 frentes. El Ejecutivo adelantó que no se renovará un contrato mediante el cual Iberdrola vende energía a empresas de Nuevo León. También descartó un apagón. ¿Quién domina toda la venta de energía al sector empresarial de Nuevo León? Iberdrola. Ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se les vence un permiso a Iberdrola y está el Reforma diciendo de que va a haber un apagón porque quieren que se les renueve el permiso. ¿Cómo? ¿De qué quieren su nieve? Y no va a haber ningún apagón. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica. Sobre los nombramientos diplomáticos, el presidente López Obrador dijo que están a la espera de que España otorgue su beneplácito para que Quirino Ordaz sea el embajador de México en esa nación. Consideró que no hay motivos para que rechacen la propuesta. Con respecto al historiador Pedro Salmerón, propuesto para ser el embajador de México en Panamá, llamó a las mujeres que fueron víctimas de acoso sexual a presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, pues de lo contrario estos temas pueden ser utilizados para campañas que derivan en un linchamiento mediático. Señaló que no se puede juzgar a nadie si no hay un proceso conforme a la ley, y este tema ha cobrado fuerza por intereses políticos. Tienen ellas que presentar sus denuncias, acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron, padecieron, y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, y más cuando se trata de asuntos políticos, que lo resuelvan las autoridades, y en este caso quien va a aprobar la propuesta que yo envío es el Senado. Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Continúo, te recupero, René, te escucho. Sí, Joaquín, bueno, aquí hemos visto en una de las respuestas del presidente algo que ha sido común y que seguirá en su gobierno, que es el gobernar por decreto, lo cual en muchos sentidos, aún cuidando que no se violente la ley, es muy cuestionable. Continuando con la alarma a la que se refería don Pepe, pues ni hablar, uno siente decir que la ofensiva contra el INE, la maniobra contra esta institución, continuará de una manera intensificada, bajo manual, Joaquín, bajo ataque formal, frontal, de asedio desde el cuartel general de Palacio. Y ahí hay una gran coartada que ha tenido el presidente desde el inicio. Ahí tiene con la consulta el ariete, la bola de demolición, no solamente para demonizar y descalificar al INE, cooptarlo o colonizarlo, sino para lograr su objetivo de crear condiciones favorables para las elecciones que vienen y sobre todo para la del 2024, bien, donde él tenga definitivamente, esa es la intencionalidad estratégica, más control de ello. Eso en ningún sentido es bueno, ni positivo, ni suma a la democracia, Joaquín. Bien, vamos con las conclusiones, querido Roy, por favor. La primera es una que podría ser desagradable, que es esto del INE. A ver, para mí
lo del INE, lo que me preocupa, Joaquín, es el resultado está dicho, o sea, va a ganar el sí por el presidente, ¿no? La participación tampoco creo que llegue al 40%. Bien. El problema es que este pleito político puede generar la realización de una elección presidencial, porque es lo que va a haber en abril. No, es un referéndum, pero vamos a elegir si se queda o se va un presidente. Una elección presidencial hecho con criterios de baja calidad. Y eso espero que no quede como precedente para el 24. Que no salgan después como, ya vieron cómo sí se pudo hacer con poquito dinero, ya vieron cómo sí se pudo hacer así. Pues sí, se pudo hacer así porque el resultado está muy cantado. Pero una elección competida no puede hacerse con este nivel de exigencia. Tenemos que exigir más. Entonces, mi problema es que quede como precedente. Y la segunda, algo más agradable, Joaquín, para los que nos gusta el béisbol, van 4 juegos de la final de la Liga Mexicana del Pacífico, 2 charros, 2 tomateros, 3 de los 4 juegos han sido juegazos, hoy es el 5º juego, así que no desaprovechen la oportunidad de ver estos tremendos juegos. Hoy el 5º juego en Culiacán. Ahora, Roy, hiciste un recuerdo, sin mencionar lo de tu papá, el cronista de béisbol. Sí. Estaríamos en la casa, estaríamos todos atentos, porque además Culiacán busca el tricampeonato, ya se ha vuelto un clásico. Ahorita hay una fiebre en Culiacán con estos juegos de béisbol que están ocurriendo. Y sí, mi papá estaría feliz en este momento. Qué bueno, lo recordamos. Gracias, mi querido Roy. René, una conclusión rápida, por favor. Sí, Joaquín, hacia lo que mencionó Roy, la consulta, y en la consulta los expertos, los analistas han tenido puntuales observaciones de por qué esto es y puede ser contraproducente. La ven como un eslabón, como un capítulo más de una trama continua de campaña perpetua. Hacer énfasis en que es revocación, no ratificación, que está cuestionada constitucionalmente de origen, Joaquín, que es una suerte de pretendida práctica surrealista convocada y exigida desde el gobierno, lo cual es un absurdo, y que sería una suerte de una especie de primera reelección y que crearía incentivos perversos con consecuencias de alto riesgo para la gobernabilidad. El presidente con esto, dicen los juristas, estaría vulnerando derechos políticos públicos constitucionales. Y finalmente, Joaquín, lo que se le pide al presidente y al gobierno de la 4T es que más allá de sus fines y ambiciones políticas, de sus filias y de sus fobias, concretamente lo que se le solicita es que cumpla responsablemente con su mandato, que son de 6 años o de 5 años, 9 meses, de acuerdo a la Constitución cuando fue reformada. Gracias, Joaquín. Gracias, fuerte René. abrazo. Don Pepe, una frase, por favor, que nos vamos. Mira, Joaquín, tengo 2 frases. Una de Sigmund Freud que dice: un buen día, echando la vista atrás, se dará cuenta usted de que estos años de lucha han sido los más hermosos de su vida. Y la otra, de un agente que no sé ni quién es, se llama George Plebanov, pero es una frase brillante. Dice: un amigo verdadero es el amigo en las horas difíciles. Gracias, Joaquín. Así es. Buenas tardes. Gracias, querido Pepe, Roy, René, buenas tardes. Y Gracias, bien, eso Joaquín. es todo. Muchas gracias. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me vea ahora y que me siga en las redes. Gracias a todos por eso, buenas tardes. Lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y les recuerdo, por favor, cuídese. Los contagios están fuera de control, peor que nunca. Nos vemos mañana a la 1:30. Gracias.